escritor francés André Gide dijo: es mejor ser odiado por lo que eres que ser amado por lo que no eres. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Interesante esa cita, ¿no? Despliega un concepto que todos queremos ser amados, pero por lo que no eres. Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No soy quien ellos insinúan que soy. Esto tienen que pararlo ya. Lo único que queremos, que él sea quien quiera ser. Y que pare la burla y el hostigamiento ya. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Giovanni, tú eres el demandante de este caso. O sea, sí. Y estás demandando a Carla y a Jesús, que tengo entendido son tu padre y tu hermana. O sea, sí. Ok. Explícame por qué tú los demandas y qué pides para que se resuelva este caso. Doctora, yo estoy demandando a mi padre y a mi hermana porque ellos están usando una campaña de redes sociales para crear una imagen totalmente falsa a quien yo soy y está afectando ya a mi vida personal y mi vida social. Y yo necesito que ellos cesen de estar usando a mí para entonces seguir esta campaña en contra de la homofobia. Porque están promocionando una imagen de que yo soy este homosexual, poster child, super gay, y no es cierto, doctora, yo no soy gay. Wow. Pero fíjate qué cosa tan absurda lo que me estás diciendo. Esto es totalmente absurdo. Este es tu padre y tu hermana. ¿Por qué te están ellos definiendo de una manera que tú no eres? Bueno, ¿Qué edad doctora, tú tienes? ¿Qué edad tú tienes? Yo tengo 19 años. 19 años. Sí. Explícame por qué se da toda esta situación. ¿Cuál es la razón? Es que durante toda mi vida yo he sido ya un muchacho más tranquilo. A mí no me gustan los deportes, prefiero leer, ver las artes, el cine. Ok, tienes otro gusto. Tengo Perfecto. otro gusto totalmente diferente, que Ajá. en Puerto Rico... Que no son típicamente machitos. Exactamente, Okay. exactamente. Automáticamente en Puerto Rico, si tú no eres este macharrán, con barba, con ropa grande y fuerte, pues tienes que ser homosexual, pero... Y te aclaro, no solamente en Puerto Rico. O sea, ese concepto lo mismo lo aplicamos en Puerto Rico, que aquí en Estados Unidos, que en cualquier parte del mundo. Y durante mucho tiempo, pues, yo recibí muchos comentarios y tenía muchas situaciones, pero pues yo aprendí a ignorarlo y ya lidiaba con esa situación a mi manera. Pero ya hace 2 meses, pues, tuve una situación que a mi papá le afectó y entonces ahí empezó una campaña en contra de la homofobia. ¿Qué pasó hace 2 meses? Hace 2 meses yo estaba saliendo con un amigo mío, mejor amigo mío, que salimos constantemente a barra, un jangueo tranquilo. Pero entonces ya estos dos tipos empiezan a hostigarnos, se nos pegan, empiezan a hacer comentarios como si fuéramos novios, nos preguntan que si quién es la nena, que si somos una pareja de lesbianas. Y pues esto me ha pasado constantemente antes, así que yo ignoro y sigo para el pero llega a un punto... Doctora, Espérate hasta que él termine de Papi, explicarme. ok, por favor. Está bien, continúa. Llega a un punto que ya ellos están agrediendo físicamente a mi amigo y yo con eso no puedo. Y pues me meto encima y empezamos a pelear, pero mírame, doctora, yo realmente no puedo O controlar sea, tú mucho. no eres grande ni corpulento. Así que, pues, no terminé de las mejores condiciones y mi mejor amigo intentó ayudarme, quedó peor que yo. Ok. Y entonces llegamos a casa y pues mi papá me vio y estaba muy afectado y lo entiendo. Y le dije, papi, mira, no llames a la policía porque realmente en Puerto Rico no se hace nada con estos casos. En Puerto Rico te van a hacer un reporte, te van a buscar la descripción de la persona que supuestamente te dio la paliza y no lo persiguen ni nada. Aún siendo un hate crime, porque eso es un crimen de odio. Porque aunque tú no seas gay, o sea, ellos están actuando bajo la premisa de que ellos piensan que tú eres gay. Y de igual manera se traduce a un crimen de odio. Sí. Y la policía no persigue este tipo de casos. No, pero entonces mi papá coge a la justicia ante sus manos, entonces usa esas fotos, porque me tira fotos, y entonces ahora hizo una página, mi hermana lo ayudó a abrir una página en Facebook, abrió una página en Instagram, una página en Snapchat, en Twitter, en todas las redes sociales, y están constantemente posteando fotos y usan las fotos de la misma paliza para entonces crear esta imagen y todo el mundo ahora tienen esta red de followers enorme que ahora me conocen y piensan automáticamente que yo soy gay. Y es una imagen falsa a quien yo soy. Y entonces
ya yo he tenido situaciones con esto que ya yo no puedo salir a la esquina a comprar pan en la tienda porque mis vecinos que me conocen de hace años, desde pequeño, ya me están empezando a decir como que, felicidades, que saliste del closet, que yo te apoyo, qué bueno, y cómo está tu novio. Y son comentarios que me incomodan, doctora, porque Porque realmente no son ciertos. no son ciertos. Ahora, dime esto. Tú tienes 19 años. ¿Has estado con mujeres? Sí. Has estado con mujeres. Sí. O sea, en tu mente no hay duda alguna de tu orientación sexual. Exactamente. Tú sabes lo que te gusta. Pero yo no tengo que estar posteando eso No, en claro las que redes no, yo te sociales. comprendo perfectamente. Entonces tú lo que quieres es que ellos paren esta campaña o que la continúen, No, pero que no utilicen tu imagen. Sí, porque ya he tenido situaciones, como le mencioné con los vecinos, en la universidad, personas extrañas que yo realmente, yo no soy mucho de hablar con extraños y estas personas que yo no conozco se me pegan y empiezan a decirme que bueno, felicidades, yo te apoyo, lo que está haciendo tu papá es bien lindo y etcétera. Y entonces yo no sé cómo actuar cuando entonces un gay viene hacia mí y me dice, por ti yo salí del closet, gracias, y yo no sé cómo decirle, mira, yo no soy gay, así que este superhéroe que tú te crees que yo soy, yo no lo soy. No lo soy. Y entonces ya esto me ha afectado al punto que hombres constantemente me están enviando mensajes, creen que O soy sea, una estás buena atrayendo partida. una atención que no es la que tú quieres atraer. Y cosas groseras, doctora, que realmente yo no quiero ni ver este tipo de cosas. ¿Tienes novia? ¿Has tenido novia? Eso viene ahorita, porque lo que pasa es que yo tuve una relación con una muchacha que estábamos hablando y iba a llegar a algo más serio, pero entonces a raíz de este caso llega la muchacha y empieza a dudar. Y empieza a decir como que, pero mira, Giovanni, tu papá es el que está diciendo Claro, es tu que tú papá. eres gay. Y si es mi familia, hello. Y yo le digo, no es cierto. Ella hasta me pregunta como que, Giovanni, pero yo soy tu tape. Y me ofende, doctora, realmente me cae bien pesado. En serio, era una persona que yo quería un montón. Y por esto es que ella corta conmigo y yo pierdo esta persona que realmente Te compartía gustaba. mi vida y me encantaba, doctora. En verdad que esto fue lo que realmente yo dije, ya basta. No puedo más con que mi vida siga cambiando a raíz de todo lo que están posteando mi padre y mi hermana en todas las redes sociales, cuando ni yo mismo antes posteaba mucho en las redes sociales. Yo soy una persona bien privada y mi vida privada es mía. Ok, ya te entiendo. ¿Tienes alguna...? Bueno, aquí Sí, tenemos... esos son algunos uso en mi posts. cabeza lo que yo quiera. Atrévete a llamarme gay o darme un puño. Eso fui yo, doctora. Sí. Para el apoyo que yo le estoy dando a mi hijo. Estoy orgulloso de mi hijo, aunque sea distinto. Y no a la Doctora, intolerancia. Esa fue la golpiza, ¿no? esa fue la Esa fue la- paliza. Esa fue la Eso fue la paliza. paliza, doctora. Ok, perfecto. Y hacen 2 meses. Mire cómo ¿Y este quedaron. es tu amigo? Ese es mi Sí. amigo que estuvo conmigo. Ok, perfecto. Te entiendo. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy Jesús, el padre de Giovanni. mi hijo aquí, de Giovanni. Es lo que está diciéndole por encima cómo él se siente. Pero esto lleva desde cuando él estaba en la escuela elemental. Giovanni ha sido un niño que ha sido un niño tranquilo, le gustan las artes, le gusta la música, le gusta verse bien, un metrosexual. Perfecto. Exactamente. Perfecto. ¿Qué pasa? Y no le gusta ir al gimnasio, no Ok, le... mira, no- él es un hombre Ajá. afeminado. Hay hombres que son afeminados y no son gay. Son simplemente Correcto. afeminados. Los mismos metrosexuales. Es lo pues, mismo. Ok. Exactamente. Perfecto. ¿Qué pasa? Él, a raíz de lo que pasó hace 2 meses, la pela que le dieron, Ajá. eso fue para allá, por Santurce, pues entonces, yo dije, no puedo aguantar más. Alguien me tiene que oír, porque como él le había mencionado, la policía va y coge el reporte, No hace coge nada, fotos, no hace no nada. hace nada y Ok. archivan el caso. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Alguien me tiene que oír. Sí. Yo te estoy escuchando. Sí, yo lo yo que pasa sé. es que Doctora, yo pero usted entiendo lo que tú sí. estás haciendo, pero hay algo que no entiendo por qué lo estás haciendo. Eso porque a mí me está afectando, a mí me da un Ok, infarto. yo te Yo voy a hacer la pregunta directa. Correcto, Para dígame. no perder tiempo. Ajá. Ahí tú estás insinuando que tu hijo es gay. No, doctora. No, No, escúchame, doctora. escúcheme un instante. Ustedes no están insinuando que él es metrosexual.
En ningún letrero ahí dice, mi hijo no es gay aunque lo luzca. Y por esa razón está sufriendo el prejuicio de los idiotas. Y yo lo voy a defender, porque una cosa es defender con lo que implica la situación, la insinuación, y otro es con la verdad. Tú no estás defendiendo con la verdad. ¿O es que tú dudas de la sexualidad de tu hijo? ¿Sí? Y se quedó mirando a la hija. Mira, sí, es como doctora, si están yo... dudando. La decisión del caso. Doctora, no, se la voy a preguntar a Ignacio. Mire, doctora, lo que Deje que ella le explique, Doctora. deje que le explique. Mira, Hasta ellos mismos nosotros están somos dudando unos de mí, niños. doctora. A ver. Desde que somos niños, yo me he encargado de él. Nuestra madre murió cuando él tenía 5 años y yo 10. Okay. Yo siempre me he ocupado de él. En la escuela él siempre ha sido como usted lo ve. Bello, precioso, todo el mundo estudioso. Él es un niño artista, le gusta la actuación, le gusta todo lo que tenga. Exactamente. Todo fuera de lo normal, a lo que los otros niños están acostumbrados a hacer, correr, jugar, irse por ahí, no. Él siempre estaba estudiando, él siempre estaba ahí. Y eso lo hace un poco sensible, lo hace un poco al margen. Y ese problema, cuando le decían flojito, le decían cosas en la escuela, yo era la que tenía que sacar a defenderlo. Pero si yo no y te ese pedí que dolor me que yo defendieras llevo dentro nunca. de hermana Está mayor, defendiendo, de pero madre. Él no le pidió que la defendiera. Yo sé que él no me pidió que lo defendiera, doctora. Yo lo entiendo a la perfección, pero o sea, no hay nadie que lo defienda. Él mismo no se puede defender. Pero si yo él mismo no aprendí lo a lidiar con mi hace, situación, yo yo tengo que escucha lo que salir a voy a- mira, defender. escúchame, Él tiene quien lo defienda. Carla, es maravilloso que tenga quien lo defienda, si él quisiera que lo defendieran, pero él está muy dispuesto a enfrentar las consecuencias de quién es él, y yo creo que eso es genial en un ser humano. Sea quien uno sea en esta vida, uno tiene que simplemente enfrentar la consecuencia de lo que los demás piensan de uno, porque como la gente vive con esa... En vez de pensar en ideas, la gente se pasa pensando en otra gente todo el tiempo, yo no sé por qué. ¿Ustedes dudan de la orientación sexual de Giovanni, sí o no? No. Claro que ellos dudan, profesor. Doctora. Doctora. ¿Tú no? No, Para yo mí no es si es o no es, y no le voy a contestar con un sí o con un no. Para mí es, él tiene el derecho de ser lo que él quiera Exactamente. ser. Yo Usted ve, solo quiero doctora, que él hasta mi sepa que propia tiene familia nuestro está dudando apoyo. de mí, por eso es que están creando una imagen falsa. Están perdiendo el la foco. la Ustedes me hostigación entienden que tú estás que le están recibiendo. trayendo más problemas a él. Porque ahora la gente está Doctora, malinterpretando primero quién es él, su identidad. Mira, ya tuvo problemas con su novia, con su chica, por culpa de todo esto. Yo como padre responsable, doctora, yo tengo, y es mi derecho de proteger a mi hijo. ¿Quién tiene testigo en el caso, por Yo favor? tengo testigo, doctora. Pasemos al testigo, el demandante. No, mira, estas cosas son todas muy lindas y bellas, pero no podemos desviarlas lejos de la realidad. La verdad siempre tiene que triunfar por encima de todo en esta vida. Y él está sufriendo consecuencias que él no quiere. Igual que yo como padre. Pero yo la estoy sufriendo peores. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Tony. Tú eres el amigo Yo soy el mejor amigo de Giovanni. Sí, de pequeño, de años, desde la infancia estudiamos correcto, juntos. Ok, conocemos mucho. Yo quiero decirle algo, doctora. Yo, personalmente, para mí, yo entiendo y pienso que tanto el papá como la hermana, ellos piensan que él es gay. O sea, sus actitudes lo confirman. Yo lo creo noto. también. O sea, Yo creo que ellos dudan de la orientación sexual Claro, de claro, Giovanni. es que lo están demostrando. Ajá. Ok, y tanto como le afecta a él, me afecta a mí, doctora. Lo mismo que le sucede, me sucede a mí. Lo que le pasa en la calle a él, me pasa a mí. Me interrogan, me preguntan a diario, todo el mundo. O sea, nos pasa lo mismo. La gente piensa que somos novios. Mis padres me interrogan igual, me preguntan que... Ok, bueno, ahora yo te voy a preguntar, ¿tú eres gay? No, me No encantan eres las mujeres, gay. nos gustan las mujeres. ¿Les gustan las mujeres? Hemos compartido con mujeres, pero eso nos ha Son afectado la diferentes. vida, doctora. Por favor, la doctora Madeline Hernández y la abogada Lisette Sierra, a que pasen para discutir dos temas relevantes a esta situación que es absurda para mí. Esto es lo más absurdo que yo he visto en mi vida. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Hablemos de este concepto. Yo enfoqué esto por lo que para mí es más obvio, ¿no? Yo considero que ellos no están claros con la orientación sexual. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Usted está de acuerdo? Sí, cómo no. Y que realmente esa campaña, pues, discrimina más todavía contra él. Lo difama. Claro que Lo sí, difama porque están sugiriendo algo de él. que no es la verdad. ¿Por qué ellos dudan de la sexualidad de Giovanni?
Yo creo que por las características que se mencionó, que obviamente Giovanni tiene características un poquito más femeninas. ¿Sí? Y tenemos ese estereotipo que los hombres que tienen características femeninas probablemente son gay. Y eso no es correcto. O sea, que usted lo que me está diciendo es que una gran parte de la población del mundo nos tenemos que lavar el cerebro. Eso es y decir, correcto. un momento, el hombre, para ser heterosexual, no tiene que ser un gorilón. Claro que no. No tiene que ser rudo, Una persona no tiene tosca. que hablar así, es no tiene correcto. que gustarle el deporte, puede ser tan femenino como una mujer y ser totalmente heterosexual. Eso es O sea, correcto. los que estamos mal somos nosotros. Yo creo que sí, es la parte de educación e ignorancia, porque sabemos que hay muchos hombres que están interesados en las artes, en lo que es la creatividad, y eso no tiene nada que ver necesariamente con la socialización, es algo biológico también, un proceso del cerebro. Solo porque las personas estén interesadas en esa área, no quiere decir que son gustos solamente femeninos, también puede ser masculino. Naturalmente. Ok, ahora hablemos de esta campaña donde ellos están utilizando pues sus imágenes, su vida, de una manera que no es cierta. O sea, hay una difamación total. Bueno, yo argumentaría que esto es un área un poquito gris que se puede argumentar de los dos lados, porque cuando hablamos de memoirs, de libros donde se habla de la historia, de lo que viven, pues están hablando de un evento que les afectó a ellos, están notificando Sí, a pero la lo están comunidad. distorsionando, doctora. Porque le están poniendo, le están asignando a él una sexualidad que no es la de él. Pero no lo dicen directamente. Pero lo Entonces, insinúan. Lo insinúan, pero es muy difícil. Entonces, en ese caso, porque tenemos que demostrar para difamación que es algo que no es cierto, que sabemos que el joven no es gay, pero no lo dicen directamente, están hablando de otros temas. Entonces, argumentablemente, no es difamación, ni invasión de privacidad, porque es un evento que fue público, y tampoco están dando información privada de él, porque no están diciendo que él es gay. Esa parte la comprendo. Pero yo creo que esto es una situación sumamente privada. Y ustedes, ante todo, son una familia amorosa. Ustedes Sí, son doctora. personas que se quieren, Yo que quiero se a mi hijo y lo apoyo. Entonces, que se quieren y se apoyan. Entonces, esto nunca debió haber llegado aquí. Bueno, me alegro muchísimo que haya llegado, porque creo que es un tema interesante que hemos lidiado. Pero escuchen lo que les voy a decir. Como una familia amorosa, o resuelvan esto de una de dos maneras. O quitan todas las imágenes de él, de su campaña, o aclaran el tema. O aclaran, lo ponen clarísimo, dicen, mi hijo no es gay. Sin embargo, por su forma de ser, la gente lo tilda o lo confunde y mira las consecuencias del odio que hay en este mundo. Usen la verdad, no la insinuación, porque la insinuación le está haciendo daño a él. Eso es lo que yo haría. Segundo, yo quitaría toda la campaña. Él es un chico bien privado. Y además me da la impresión de que es un muchacho que está dispuesto a enfrentar todas las consecuencias de quién es él. Y lo hace como todo un hombre, como todo un ser humano con fortaleza. Sí, así que respeten eso de parte de él, respétenlo a él y cumplan el deseo de que él no quiere más, que lo involucren e insinúen que él es algo que él no es. Y háganlo con amor y con respeto, porque yo creo que eso es lo que hace una familia unida. Yo creo que lo que yo hice fue de amor y respeto. Ok, doctora. pero ahora lo vas a quitar de amor y respeto también. Porque voy a te quitar. concedo la demanda en su totalidad. Que quiten esas imágenes tuyas porque tú no eres eso. No es justo que digan que lo eres. He dicho, caso cerrado. Totalmente falsa a quien yo soy y está afectando ya a mi vida personal y mi vida social. Y yo necesito que ellos cesen de estar usando a mí para entonces